Dios les bendiga a todos, a todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos con nosotros. Que Dios les bendiga. Y yo sé que esta palabra también va a ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. En este lugar, tu casa, exaltamos al único que es digno, que es nuestro Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Y hoy vamos a continuar con la serie La iglesia que Dios quiere, número 5. Yo creo que este es el final de la serie. Bueno, eso pensaba yo la semana pasada, pero Dios puso en mi corazón esta palabra. Y quiero que recordemos un poquito lo que hemos venido conversando. Y estábamos hablando las semanas anteriores de las características de la iglesia que Dios quiere. Número 1 es una iglesia que ama. Número 2, una iglesia de puertas abiertas. Número 3, una iglesia que tiene misericordia, o sea, que es solidaria. Número 4, es una iglesia que restaura. Y número 5, que es el resultado de todo lo que nosotros hacemos y que tiene que ser el resultado de nuestra vida, que tiene que ser una iglesia pura y sin mancha. O sea, una iglesia apartada del pecado para agradar a su Dios. Amén. Ahora, decíamos la semana anterior que Cristo no es un objeto como un celular o algo que nosotros podamos dejar ahí olvidado. No, no, no. La Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿a dónde? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en mi vida. O sea, que tiene que ser real, que Cristo vive en nosotros, en todo lo que hacemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Ahora, decíamos la semana anterior también, y solamente estamos recordando, que las personas que nos rodean merecen disfrutar de Cristo a través de lo que nosotros hacemos. O sea, que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo cambia nuestro corazón. Amén. Nos cambió de muerte a vida. Íbamos para condenación, ahora tenemos vida eterna. Íbamos hacia el infierno, ahora tenemos el regalo del cielo. Pero no solamente lo espiritual, sino que mi matrimonio debería de disfrutar la vida que Dios me dio ahora. Si yo antes era un gritón, malcriado, mentiroso, grosero, adúltero, qué sé yo ahora tengo que ser diferente y mi esposa tiene que estar disfrutando lo que ya Cristo hizo en mí. Mi hija debería estar disfrutando del nuevo padre, porque Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha cambiado su vida también. Porque el Espíritu Santo de Dios está morando en ese corazón que usted tiene. Y cada día está trabajando en nuestra vida, cambiando todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amén. Yo espero que usted esté de acuerdo conmigo. Porque el cristianismo, aparte de ser un asunto de pertenencia, es un asunto de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Decíamos que nosotros tenemos una cédula que le puede dar a usted la identidad de ser costarricense o de ser nicaragüense, salvadoreño, no sé. Pero en Cristo Dios nos ha dado una identidad. Los ticos tenemos ciertas características. A poner un ejemplo, somos pura vida, somos supuestamente el país más feliz del mundo y toda esta cuestión, ¿verdad? Somos muy alegres, recibimos a las personas, le hablamos a todo el mundo. Tenemos algo muy, muy lindo que Dios ha puesto en nosotros, como costarricenses, como cristianos, tenemos una identidad. Deberíamos tener una vida llena de gozo, de alegría, de paz, de misericordia. ¿Verdad que sí? ¿O usted cree que un cristiano debe estar siempre todo amargado,
lleno de celos, de contiendas, de problemas, que miente, que roba y que hace un montón de cosas. Esa es la identidad de un cristiano, ¿verdad que no? Cuando hablamos de cristiano, estamos hablando de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios a través de que se ha humillado y ha entregado su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora vamos. Ahora, no podemos olvidar que siempre debemos de tener nosotros nuestros ojos puestos en el cielo, en las cosas de arriba, en Jesús. Colosenses 3, del 1 al 2, dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades, ¿de dónde? Del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las cosas de ¿adónde? En las cosas de la tierra. Nuestro objetivo, el suyo debe ser, siempre debe ser llegar al cielo. Número uno, eso no lo podemos quitar nunca. Y yo le decía a la familia, a Daisy, a la familia, que cuando una persona se va a estar con Cristo, es cuando el evangelio, el cristianismo se vuelve más real. Ahí es donde esas promesas tienen mucho valor, pero todavía cuando usted está viendo a la persona, al cuerpo, porque es el cuerpo, es donde cobra más valor. Porque usted dice, bueno, ahí está el cuerpo de mi papá, de mi hermano, de mi mamá, que sea. Pero es el cuerpo, yo sé dónde está la persona. Entonces, esas cosas cobran mucho más valor cuando nos enfrentamos a una muerte. Ahora, no debemos olvidar que estamos en la tierra y que debemos de ser luz. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas, ¿de dónde? Del cielo. ¿Pero a dónde está usted? ¿O usted ya es un querubín? Ya le tiene alas y toda esta cuestión. ¿Verdad que no? Usted está en la tierra, igual que yo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo espiritual debe de alejarme a mí y a usted también del pecado. Pero no debe de quitarle lo humano que es usted. Y a mí también. ¿Me estoy dando a entender? Lo espiritual debe alejarnos a nosotros del pecado, pero no quitarle la parte humana suya. Y cuando Dios dice, pongan la mirada en las cosas del cielo, lo que está diciendo, no se peguen a las riquezas, no se peguen a nada de este mundo, porque todo eso es pasajero. Nosotros vamos para arriba. Pero no se le quite lo humano. Usted no diga, bueno, yo ya tengo a Cristo y el resto, salaos. ¿Verdad que no es así? Lo humano que soy me hace entender las necesidades de los demás. Cuando usted ha pasado una necesidad económica, cuando usted ha perdido su trabajo o se encuentra en una situación quizás que ha perdido un familiar, cuando usted ya pasa por ahí y usted ve a alguien pasando por ahí, usted lo entiende mejor, ¿verdad que sí? Usted dice, no, yo ya sé lo que es tener necesidad económica. Yo ya sé lo que es perder a mi papá. Yo sé lo duro que es. Y uno entiende más porque ya pasó por ahí. La necesidad de los demás debe llevarnos a nosotros a tener compasión. Esta es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una iglesia que tiene los ojos puestos en el cielo, pero también que entiende la necesidad de todas aquellas personas que nos están rodeando. Tenemos
nosotros a Jesús, un sumo sacerdote capaz de entendernos. En Hebreos 4, 15 y 16 dice lo siguiente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué las comprende? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús nos entiende porque siendo Dios se hizo como uno de nosotros. En otras palabras, Jesús se puso en nuestros zapatos. Se hizo humano, se hizo siervo. Siendo Dios, se hizo humano y nos entiende perfectamente. Primero porque es Dios y segundo porque también se puso en los zapatos de cada uno de nosotros. Muchas veces hablamos de Dios, pero con los actos demostramos no conocerle. Muchas veces se habla mucho de Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Todo el mundo ama a Dios, pero los actos parecen que nos desmienten. Por ejemplo, hay muchas personas que matan, que hacen guerra, que tienen rencor. Y todo esto en nombre de Dios. Lo que sucede allá en estos momentos, ese conflicto, y todo es en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios le corto la cabeza. En nombre de Dios le mato su familia. En nombre de Dios hago esto y aquello. Todo en el nombre de Dios. Hay gente que coge el nombre de Dios, la religión, para hacer cosas incorrectas y se escudan detrás de una religión. ¿Cuánto? Eso es lo que pasa allá, pero ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Cómo la religión nos separa de una manera tremenda? Y lo hablaba un día esto con mi esposa. El testigo de Jehová no le habla al evangélico. El evangélico no le habla al testigo de Jehová. El católico, esto y lo otro. El otro con el otro, el adventista, no sé. Y nosotros dentro de la familia tenemos diferentes personas que practican diferentes religiones, ¿sí o no? Y en lugar de que el amor de Dios derramado en nuestro corazón a través de lo que lo conocemos por medio de su palabra nos debe llevar a unirnos, nos lleva a separarnos y muchas veces a no querernos mucho. Y yo muchas veces me pregunto, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Será esto? Y nos peleamos, nos agarramos, decimos, es que usted cree esto, esto no es así, así que asá, y acá allá. Y terminamos peleados, enojados, celos, contiendas y un montón de cosas. Había una vez una persona allá en el pueblo, en San Vito, donde yo vivía. Ellos practicaban, son menonitas. ¿Conoces? Son esos que usan los tirantes, ¿verdad? Y yo conversaba con ellos. Ellos vendían a precio costo la literatura. Digamos, los que teníamos negocio, yo tenía ya cuando eso la ferretería, ya no tenía la licorera, ya estaba en otro nivel ahí. Entonces, ellos hablaron conmigo y me dice, Arley, ¿por qué no ponemos aquí un estante, para poner libros, Biblias y todo, literatura muy bonita? Y
y es a precio costo. Todo lo vendemos a precio costo. Y yo dije, está bien, no hay ningún problema. Y yo me fui acercando a ellos y yo veía que ellos tenían algunas cosas particulares. Ellos no utilizan, digamos, los más radicales, ¿sí? Digamos, no utilizan desodorante, no ven televisión y no un montón de cosas que nosotros hacemos. Y yo me acerco a ellos y yo le pregunto al hombre, ¿y ustedes por qué que no hacen no ven tele? Y él me decía, Arley, es muy sencillo. Uno no puede estar recibiendo de una fuente dos cosas buenas o cosas malas. O usted recibe lo bueno o recibe lo malo, pero usted no puede aceptar que en su casa entren cosas que también traen maldad. Yo dije, wow, está. Porque uno tiene la televisión como un aparato ahí y la enciende y la apaga como si nada. Y lo del desodorante, dice, es que nosotros no vamos a utilizar nada que esté dañando la creación de Dios. Y yo, ay, papá. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, si uno analiza lo que está diciendo, tiene su razón. Y usted habla con otro y tiene sus razones. Y el otro tiene sus razones. Porque todos somos diferentes. Creados por el mismo Dios, pero diferentes. Amén. ¿Y qué corresponde en todo esto? Amarnos y respetarnos. Amarnos y respetarnos. Muchas veces nosotros queremos que todas las personas sean iguales a nosotros, idénticas, que vistan como nosotros, que piensen como nosotros, que interpreten como nosotros, que canten como nosotros. Unos dicen, no ponga luces de colores porque eso es pecado. No ponga o no haga esto o aquello. Unos ponen luces de colores, otros no ponen nada. Y todos buscamos agradar a Dios. Pero en esa búsqueda de agradar a Dios nos peleamos unos a otros. Y podemos estar en la congregación, en el lugar, establecimiento, en el templo, la iglesia, porque hasta en eso ya uno no sabe ni cómo decirle, porque se dice iglesia, eso no es la iglesia. Es del templo, eso no es el templo. Si le dice uno local, ¿cómo le vas a decir local? Tiene unos problemas con todo lo que dice. Pero ¿cómo podemos nosotros estar acá y estar teniendo problemas y estar levantando nuestras manos, adorando a Dios y teniendo problemas en nuestra familia? Porque la religión nos separa en todo lo que hacemos. Ahora entendemos que tenemos verdades fundamentales, como la salvación a través de Cristo. Eso es una verdad fundamental que nunca vamos a quitar. Pero muchas veces nos separan cosas. Uno dice que las lenguas son para este tiempo, que otros no, que haga esto, que no haga aquello, que se haga esto. Y nos peleamos por todas esas cosas. Y Dios diciendo, ¿qué les he dicho? Que se amen unos a otros. Pero parece que lo que hay es guerra, odio, rencor en nombre de Dios. Porque Jesús, aparte de traer salvación, que es lo más importante, y eso nunca lo vamos a quitar. Jesús nunca dejó de tener compasión y nunca dejó de ayudar al necesitado. Porque todos los que hemos leído los evangelios, uno encuentra a Jesús siendo Dios, llevando sanidad, llevando comida,
haciendo la obra, libertando al que está oprimido, no solamente del pecado, sino también de demonios y un montón de cosas. Es una obra completa, es una obra completa, donde sí tenemos nuestros ojos puestos arriba, pero no nos olvidemos de nuestra familia, de las personas que nos rodean en nuestra comunidad. Amén. La religión debe llevarnos a ser más sensibles a las necesidades de los demás, no a separarnos. ¿Será eso lo que quiere Dios? ¿Será que Dios quiere separarnos? ¿Quiere poner división en nuestra familia? Rencor, odio y un montón de cosas. Ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de amor, que tiene compasión de todos los seres humanos. Y esa compasión que tuvo Jesús al morir, ¿por quién? Por unos, no murió por todos. Es la misma compasión que usted y yo tenemos que tener. Claro, cada cosa tiene un orden. Y la compasión que usted y yo debemos de tener debe primero estar en nosotros. Segundo, en su casa. Tercero, en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Porque ¿qué hacemos con ser compasivos en unos lugares si en la casa estamos siendo groseros? Y decía la semana anterior, luz en la calle, oscuridad en la casa. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que en la casa demostremos o demos lo que Dios ya ha sembrado en nuestro corazón. El primero que tiene que beneficiarse, en el caso mío, es mi esposa y mi hija, que son los más cercanos a mí. Y en su caso también. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué hacemos con venir aquí, limpiar, hacer esto en la iglesia y un montón de cosas, si en nuestra casa es una pura guerra, una pura contienda? Eso no es la iglesia que Dios quiere. Amén. Hablamos de que Cristo cambió nuestra vida y no somos lo suficientemente considerados ni para recoger la caca del perro que sacamos. Porque hablamos mucho y hacemos poco. Porque algunos tenemos perro que los ladre. No, algunos tenemos perro. Y si lo sacamos y no tenemos patio, es nuestro deber, por lo menos, como educados, recoger la caca del perro. Pero queremos demostrar a Cristo y no recogemos ni la caca. Una vez a una persona iba para el trabajo, se paró en una torta de esas, digo, una caca de esas, se resbaló y cayó y se embarró todo. Imagínense todo lo que pasó a esa persona. Primero el olor quedó. Iba para el trabajo, tuvo que devolverse, cambiarse. Seguramente llegó tarde. Seguramente tuvo problemas con su jefe. Todo por el descuido de una persona y no tener la consideración ni de recoger esa caca. Es que muchas veces nos vamos a conquistar naciones. Vamos a llevar el evangelio a las naciones. Comencemos recogiendo la caca del perro. ¿Qué le parece? Decimos amar a Cristo, sin embargo no tenemos cuidado ni de su obra. Porque botamos la basura en cualquier lugar. Y vamos en el carro, en el bus y lo que sea, y se lleva una envoltura al piso. Y la gente diciendo, y es cristiano. Me estoy dando a entender.
Lo que quiero decir es que la iglesia que Dios quiere tiene que ser diferente. Pero muchas veces nos quedamos en una religión y solamente en estas paredes y no vemos que Dios quiere llevarnos a otro nivel, aún en esas pequeñas cosas, a ser educados, a ser considerados, a ser compasivos, a hacer las cosas agradando a Dios y teniendo la consideración para las personas que nos rodean. No se quite lo humano, porque esa persona que se embarró con esa caca de su perro tiene un problema. Amén. Perdón que ponga ese ejemplo, pero es un ejemplo muy al día. ¿O a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Mi esposa se enoja conmigo porque dice que yo no veo para abajo. Siempre se enoja. Bueno, pues sí, siempre me regaña. Los que estamos casados sabemos. Pero siempre y yo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que acostumbrarnos a una cultura de basura, a una cultura donde hay, en los barrios del sur, donde hay cacas, donde hay papeles? Y decimos, es que son los barrios del sur. Si usted va a otro barrio, más al oeste, ¿cómo si se adaptan y ya no botan basura y ahora si sacan al perro le recogen la caca? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestra identidad es Cristo en nuestro corazón. Y Cristo nos enseñó a ser diferentes. Aunque esto también es un poco de educación. Amén. ¿Y qué decimos, hermano? ¿Qué decimos de las personas que muchas veces vienen a la congregación? Se llevan el papel higiénico, se llevan las cosas de la iglesia. Yo me pregunto, ¿será eso correcto? Hay una foto por ahí, no sé si la tienen. No sé si tienen la fotilla por ahí. Un día de esto, ayer, estuvieron los Javier y otros, creo, destaqueando un servicio porque tiraron ese papel, esa envoltura de galleta. O sea, la metieron varias ahí en el sanitario para taquearlo. No cuidamos ni la iglesia. Y decimos que amamos a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces uno dice, Padre, pero ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un Dios tan grande, conociendo toda la gracia, la misericordia y todo esto, hagamos semejantes cosas? Un día de estos vi a una señora. Bueno, no es de la iglesia, bueno, no la conozco. Gracias a Dios. Pero se fue aquí al supermercado este grande, que está acá. Se llevó un tarrito y estaba pegado. ¿Usted ha visto donde echan alcohol gel o alcohol no sé qué? Estaba pegada pero vaciando, estaba ordeñando ese chunche. Yo, qué falta de respeto. Que usted puede decir, tienen plata y porque tienen plata entonces tenemos derecho a hacer lo que queramos. Es que no es así. Es una cuestión de respeto, es una cuestión de honestidad. Es una cuestión de integridad, es lo que yo digo. Algunos que están en grupos no tienen ni la delicadeza de contestar un WhatsApp. Hermano, va a servir o va a hacer tal cosa. Ni contesta. Imagínense. Qué falta de respeto y de consideración. Personas que están aprendiendo la palabra, se les manda un mensaje. Hermanos, hay clase a las 7. Ni buenos días, ni buenas tardes, mucho menos buenas noches. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué esa falta de respeto? ¿Por qué no demostrar a Cristo en todas estas cosas que son tan sencillas? ¿Por qué ese orgullo? Porque, hermano,
Yo podría poner ejemplos más altos y decir cosas más altas, pero comencemos en lo poco, comencemos a ser humildes y hacer las cosas que nos toca hacer. Entonces sí, vamos por cosas más grandes, pero la iglesia que Dios quiere comienza en la casa y en las primeras cosas que hacemos todos los días. Amén. Yo creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver. Ok. Lucas 10, 25, 37. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, emociones, con toda tu fuerza, lo que uno hace, y con toda tu mente, lo que uno piensa. O sea, con todo. Con todo, no solamente ese sentimiento, ay, yo amo a Dios. Cuando usted piensa, cuando usted hace, cuando usted actúa, sus intenciones, es lo que Dios está diciendo. Ama al Señor con todo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, correcto, haz eso y vivirás. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debo hacer para qué? Para la vida eterna. Haz esto y vivirás. Ame al Señor y ame a los demás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, lo primero que debemos observar es quién es el que se quiere justificar. Estábamos hablando de un experto en la ley religiosa. Ahora, ¿por qué este señor que es experto en la Torá, en la ley, se quiere justificar? Porque un judío pensaba que su prójimo era otro judío, no un gentil. O sea, para un judío extremista, el prójimo era otro judío, pero si ellos veían un gentil, ese va jalando. O sea, para un evangélico, yo ayudo a un evangélico, pero a otro va jalando. Más o menos para ponerlo en contexto, ¿verdad? Imagínense que para un judío ayudar a una mujer a parir, estaba mal. ¿Usted sabe por qué? Porque iba a tener otro gentil. Entonces estaba mal. No se podía ayudar a una persona así. Ahora, ¿quién es el prójimo? La palabra latina es próximos, que dice más cercano. Sigamos leyendo el 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Ahora, hay que explicar aquí que bajando ahí de Jericó, de Jerusalén a Jericó, era un camino angosto y lleno de peligros. Siempre asaltaban por ahí. Como esas calles que hay por algunos lugares aquí, que usted dice, si me meto ahí, me va feo. Más o menos por ahí era el asunto. 31. Un sacerdote pasó por allí. ¿Quién pasó? Un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote pasó por allí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. O sea, como diciendo, salado. Un ayudante del templo, o sea, un levita, pasó, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Dijo, esa bronca no es mía,
ahí que se quede medio muerto. Entonces pasó un samaritano que despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Quiero repetir esta pregunta. ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre que fue atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. En esta historia tenemos 3 tipos de personas. Número 1, un sacerdote. El sacerdote que conocía, que ministraba, que siempre estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Okay. Resulta que el sacerdote pasa y dice: ¿lo vio? No, voy jalando. Porque él sabía que si esa persona estaba muerta y él lo tocaba, no podía estar y ministrar por 7 días. Números 19:11. Eso le impediría a él estar en el templo y hacer las labores o los rituales que él usualmente tendría que hacer. Lo que uno puede decir es que a ese sacerdote le importaba más la liturgia y lo que tenía que hacer que la vida de un ser humano. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Que el que estaba tirado ahí era otro ¿qué? Otro judío. Porque no había una excusa de ese sacerdote decir: bueno, como es un gentil, que se muera. No, si era otro judío. Ahora, ¿cuántos sacerdotes y cuántas personas que conocen a Dios pasan de largo a la necesidad de las demás personas? Aún poniendo las necesidades de su propia familia. ¿Cuántos hijos de pastores? ¿Cuántas familias afectadas? ¿Cuántos niños heridos por la liturgia? Por ser casi abandonados por sus padres, por estar en una iglesia. Porque yo creo que todo tiene un equilibrio. Amén. Y claro que es importante servir a Dios, es muy importante. Pero Dios nos ha llamado a cuidar también a la familia. Y hay muchos hijos que no quieren nada con el evangelio. Y dicen: es que la iglesia me quitó a mi papá. No, la iglesia no le quitó nada. Sencillamente ese hombre o esa mujer no supo administrar el tiempo, lo que Dios le había dado. Y no colocó en el orden de Dios las prioridades. Amén. Sigo. La segunda persona fue un levita. Una persona que ayudaba en el templo. De igual manera, pasó de largo. Aunque lo vio y de todo, no tuvo la compasión. Y número 3, el samaritano. Un hombre despreciado por los judíos. Un hombre que sabía que los judíos no lo querían y sin embargo él tuvo compasión. ¿Qué pudo haber aprovechado este samaritano? Él dice: este no me quiere. Este es el momento de dejar que se pudre y que se muera.
porque el judío no quería al samaritano. Sin embargo, él hizo todo lo contrario. Este samaritano era un hombre que amaba. Era un hombre que tenía buen testimonio, porque cuando llegó ahí al hotel, a la pensión, o no sé cómo se llama esa cuestión, le dijo, hagamos una cosa, le voy a dar aquí plata, y si este que está acá gasta más plata cuando yo vengo, se lo pago. ¿Qué es eso? Se llama tener buen nombre, tener crédito. Era un samaritano, que para los judíos era un hereje que no servía para nada, que no tenía ningún valor, pero para otros era un hombre que tenía un buen testimonio. Amén. Fue el único dispuesto para ayudar, el único dispuesto a tener compasión y a llevar la misericordia en obras. Y voy terminando con esto. Ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, podemos sacar estas conclusiones. Mi prójimo es el más cercano, ¿verdad que sí? Es mi próximo, mi prójimo, el más cercano. Pero Jesús dijo, ¿cuál de los tres fue el prójimo de él? ¿Quién estaba tirado ahí? Un judío. Yo podría decir, ese es mi prójimo. Jesús preguntó por eso. Jesús preguntó, ¿quién de los tres? No que está tirado. ¿Quién de los tres fue el prójimo? Así que el samaritano fue el prójimo de él, fue el más cercano. Seamos nosotros los prójimos de los demás. Y dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted se ama, cuando usted ame y yo amemos a Dios verdaderamente y nos amamos a nosotros, vamos a amar a ese que está más cerca. A tu esposa, tu novia, tu novio, a tu hijo. Comience por ahí. Comencemos a tener misericordia por nuestra familia, por sus padres, a tener respeto y consideración en la casa. Empecemos ahí. Y después vamos avanzando y vamos alcanzando más personas. Amén. Debemos de ayudar al necesitado, aunque se haya metido en problemas por su propia culpa. Porque este judío pasó por ese camino sabiendo que ahí asaltaba. Y Jesús dice, ve y haz lo mismo. Si se metió en problemas, aún en eso hay que tener misericordia. Cualquier persona de cualquier nación que necesite ayuda es nuestro prójimo. No importa la nacionalidad, nicaragüense, salvadoreño, puertorriqueño, gringo, lo que sea. Es la persona. Dios creó al ser humano primero. Y de una sola persona nacimos todos. Así que primero Dios creó al ser humano y después vinieron las religiones. Lo copió. Primero que vino el humano, ¿no? Y Dios creó al hombre y a la mujer. De uno venimos todos. Así que ese cuento de nicaragüense o salvadoreño o costarricense y esto que lo otro, si usted tiene algo contra alguien, vaya dejándolo. Amén. La ayuda debe ser práctica y no limitarse solamente, lo siento mucho, voy a estar orando por usted, voy a estar haciendo esto. Si nosotros tenemos el poder para cambiar la vida, tenemos que hacerlo. No es una opción, tenemos que hacerlo. Así que iglesia, vamos mucho más allá. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que tiene que salir de las cuatro paredes. Y es posible que el sacerdote y el levita sintieran pena del hombre, pero no hicieron nada. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras. Y termino con esto.
La compasión, para ser real, tiene que desembocar o tiene que llevar una obra. El sacerdote y el levita pasaron, lo vieron, ay, pobrecito, pero no hizo nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? ¿A qué nos está llamando Dios? Y toda esta serie que hemos venido hablando, la iglesia que Dios quiere es una iglesia que no juzga. Es una iglesia que extiende la mano, que ama profundamente, que quita las divisiones, que respeta a los demás. Respetemos a los demás. Oremos, llevemos la palabra con el poder de Dios, con unción de Dios, pero con amor también. Amén. Quitemos todo lo que nos separa y amemos a Dios profundamente y amemos a los demás con ese amor que Dios ha derramado. Ya está bueno, número uno, de juzgar a las personas, porque eso le toca a Dios. Número uno, ya está bueno de hacer mercadería de la iglesia, porque ya eso tiene que pasar. Y ya está bueno de una iglesia que se queda en cuatro paredes y que no tiene misericordia ni compasión por los que están afuera. Una iglesia que, pudiendo hacer un cambio aún en el parque de la comunidad, dice, eso le toca a otros. ¿Y por qué a nosotros no nos toca? ¿Por qué a nosotros no nos toca? Porque si hay gente teniendo hambre y que podemos cambiar su vida y podemos darle más, ¿por qué a nosotros no nos toca también? ¿Por qué no podemos llevar la palabra que va a traer salvación a su vida y también traerles una vida mejor? Restaurar personas y familias de una forma integral es la visión de la iglesia y es lo que queremos. Amén. Oramos. Padre, en esta preciosa mañana, Dios, te damos las gracias, Dios, por estar con nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres. A tener siempre, Dios, en primer lugar nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que siempre tengamos en nuestro corazón como motivo, Señor, llegar al cielo algún día. Primero, Señor, obtener esa salvación tan grande que tú, Señor, nos regalaste a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante, Dios. Que cada uno de nosotros peleemos la buena batalla de la fe hasta ese día, Señor, que tú nos vas a llamar a tu presencia. Pero también, Señor, esa espiritualidad, tu espíritu, Señor, en nosotros nos lleva a ser más humanos, más compasivos, más amorosos, tener más misericordia. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Quita de nosotros toda religiosidad. Abre nuestros ojos, Señor, ante tanta necesidad. No solamente espiritual, sino también de todas las formas. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres, a restaurar personas y familias de forma integral. A poder alcanzar, Señor, los matrimonios que están en estos momentos a punto de divorciarse. Alcanzar, Señor, quizás a esos niños que están a punto de meterse en las drogas, o a esa niña, Señor, que está a punto de entregar su cuerpo, Señor, para obtener un poco de dinero. Señor, ayúdanos a llegar a tiempo, a alcanzar a todas estas personas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento, Señor, visible en la comunidad y en todo lugar, Dios. Quita, Señor, lo que no es tuyo, Padre, toda mentira, toda obra del diablo, todo lo que nos ha distraído por muchos años, Señor, se ha quitado. Que podamos vivir un evangelio real,
vivo, eficaz, compasivo, Señor, en todas las personas y en nuestra familia mucho más. Bendice, Señor, a cada una de las personas que se congregan en este lugar y a los que pronto van a venir, Dios. Bendice, Señor, el proyecto de misericordia. Señor, todo lo que estamos haciendo, lo hacemos pensando, Dios, que estamos siendo guiados por tu Espíritu, Señor. Instrúyenos, guíanos, acompáñanos y provéenos, Señor, todo lo que necesitamos. Mientras la iglesia ora y está orando, yo quiero preguntar si hay alguien que nunca haya hecho de Jesús su Señor y Salvador, que nunca haya recibido este regalo de la vida eterna, que quiera recibirlo en esta mañana. La forma de hacerlo es solamente hacer una oración, creer que Jesús vino a este mundo y entregó su vida en esa cruz para darte vida eterna. El justo muriendo por los injustos. Y si hay alguien aquí que quiera entregar su vida, que hoy quiera recibir este precioso regalo, lo único que tiene que hacer es levantar su mano ahí donde está. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús, por favor levante su mano en estos momentos y yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que nunca haya hecho de Jesús su Señor y Salvador, que quiera hoy recibir salvación? Por favor levante su mano. ¿Todos conocemos a Jesús? No hay nadie. A las personas que están conectadas, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos este martes al ser las 7 de la noche para que estemos orando juntos. Que Dios les bendiga.